Tuve que contener las lágrimas, afirmó muy adolorido el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, al constatar la iglesia en la misa dominical a mediodía semi vacía. Aprovechó para denunciar el ataque contra la libertad religiosa. ¿Qué sucederá en esta Semana Santa? ¿Nos reprimirán de otra manera? La gente no está volviendo a las iglesias. Espero que esa persecución no continúe. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos al canal del Centro Cultural Cruzada. El pasado domingo, al entrar en la Catedral de Valencia para celebrar la Santa Misa a las 12 de la mañana, dice el cardenal Cañizares, la encontré medio vacía. No llegaba ni por asomo al aforo mínimo permitido. Sentí una gran pena y me invadió un dolor y tristeza grande. Casi me puse a llorar. Lo que más me preocupa, continúa el prelado noticiado por Infocatólica, dice, lo que más me preocupa es que los fieles católicos no se vean despojados o privados de poder participar de la Eucaristía y comulgar. Y él entonces hace un llamado, dice, es necesario no callar, comenzar a actuar. Creo que ha llegado la hora en que no se puede callar por más tiempo. Y realmente aquí entra una cosa muy dolorosa. Durante 5 o 6 meses, en el año 2020, nos cerraron las iglesias, nos vimos privados de los sacramentos del consuelo de la religión, con la esperanza optimista de algunos prelados o de algunos católicos que eso daría una avidez en la fe católica y que por lo tanto cuando se abrieran las iglesias, ellas se llenarían por esa avidez. Pero eso no está sucediendo. Y no solo no está sucediendo, sino que a veces se encuentran no con esa madre que es la iglesia, acogedora de sus fieles, sino con una madrastra que no le permite arrodillarse, que lo está controlando severamente, viendo si hace todas las medidas sanitarias y que, por lo tanto, la persona se siente en una hostilidad. Yo puedo decir personalmente que me da mucho gusto, yo siempre voy a comulgar todos los días a una iglesia en que nos acogen con calor humano, con piedad, en que las personas pueden arrodillarse y pueden acercarse a la imagen de su preferencia para rezar y pedir a Dios. Y realmente yo me siento en ese sentido muy a gusto. Pero he visto que en otras iglesias y en algunas romerías que he hecho en algunas iglesias las he encontrado con un control despótico. Entonces, claro, ese silencio alargado hizo mucho daño a los católicos durante 5 o 6 meses. No se le permitía a la iglesia levantar la voz en favor de la vida espiritual, porque decían, ¿cómo va a ir contra la salud? Y entonces no podíamos exigir ese derecho y había una verdadera orfandad. Esto recuerda al santo cura de Ars, que él afirmaba, dejen una población sin culto y terminarán por adorar ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Se está acabando el sentir como iglesia. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, es decir, hace un buen tiempo, Colombia tenía el 98% de católicos y la religión se practicaba con toda libertad, las procesiones eran multitudinarias y se veía que había un sentir de la iglesia en el pensamiento, en la mentalidad de los católicos. La última encuesta en Colombia da un 70,9%, es decir, hubo un 28% de católicos que abandonaron el rebaño. 28%. ¿Qué está pasando con Colombia? Es que durante las últimas décadas, después del Concilio Vaticano II, comenzó a haber un
relativismo en materia del sentido religioso y una falsa concepción de la libertad religiosa. Comenzó a ser moneda común el relativismo en materia de fe y pensar que cualquier religión es lo mismo, pero también la sociedad y el mundo atraía tanto que el sentido de la necesidad de Dios se fue disminuyendo. Primero ya la Iglesia Católica no era considerada la única verdadera y por lo tanto las personas se desligaban del único Dios al cual debemos acudir y la única puerta para llegar al cielo. Pero también el mundo atraía y la misma Iglesia aceptó una humanización de la Iglesia de manera tal a que el mundo penetró dentro de la Iglesia haciendo un grande daño. Y en ese sentido yo voy a comentar acá unas palabras escritas por el reverendísimo Monseñor Ángelo Dell'Acqua, sustituto de la Secretaría de Estado en 1956. Esa referencia la hace el profesor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución, que él escribe por vuelta de 1951 más o menos. Y él dice así: al hacer esta afirmación, nuestro pensamiento, él habla de la crisis que va alcanzando todo el mundo occidental y que se va minando la unidad que teníamos nosotros como mundo occidental, la cristiandad. Y él dice, para explicar esa crisis, al hacer esta afirmación, nuestro pensamiento se extiende de la frontera del Brasil a las naciones hispanoamericanas, nuestras tan queridas hermanas, y de ahí hacia todas las naciones católicas. En todas se ejerce un imperio indefinido y avasallador, el mismo mal, y todas produce síntomas de una magnitud trágica. Un ejemplo, entre otros, en una carta dirigida en 1956 a propósito del Día Nacional de Acción de Gracias a su eminencia el cardenal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, arzobispo de San Pablo, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Ángelo Dell'Acqua, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, decía: como consecuencia del agnosticismo religioso de los estados, quedó amortecido y casi perdido en la sociedad moderna el sentir de la Iglesia. Ahora bien, ¿qué enemigo asestó contra la esposa de Cristo este golpe terrible? ¿Cuál es la causa común a este y a tantos otros males concomitantes y afines? ¿Con qué nombre llamarla? ¿Cuáles son los medios por los cuales actúa? ¿Cuál es el secreto de su victoria? ¿Cómo combatirla con éxito? Y él continúa diciendo, ese nombre es la revolución anticristiana. Ahora somos 70.9% de católicos. Si seguimos con ese amortecimiento en el que ya el sentir de la Iglesia se acabó, en que la sociedad absorbió, el mundo absorbió la mentalidad de los católicos, ¿cuántos católicos seremos de aquí a 5 años? No estaríamos en los 50% o menos, depende de las crisis. Ahora que se habla de la descristianización de Occidente por ocasión de toda la agenda Davos del 2030. Es decir, nosotros estamos frente a un enemigo que asesta un golpe terrible para la población católica, para la Santa Iglesia. Y es un momento en que nosotros como católicos debemos actuar. Debemos manifestar nuestra fe y comenzar a sacudirnos, a hacer apostolado, a mostrarle y hacerle bien a los otros, de manera tal a que le demos el mejor regalo, que es la fe católica, apostólica romana, la única verdadera. Es el mejor regalo porque es la mejor manera de hacerlo llegar al cielo. Es decir, es el momento que debemos actuar. Dejemos de callar y comencemos a actuar como verdaderos católicos. Por eso yo los invito a que ustedes se suscriban a este canal, cliquen también la campanita. De esa manera podamos ver todas estas problemáticas a la luz del pensamiento católico. Y si quiere más, también ayude a la edición de este libro que ahora tenemos en vista, el libro de la confianza.
porque hay más de un católico que se siente deprimido, desanimado frente al avance avasallador del demonio y de la revolución anticristiana, para que él tome otra vez esa fuerza sabiendo que Dios nos quiere, Dios está para ayudarnos, y en ese sentido aquí abajo está el link donde usted puede clicar para adquirir el libro, pero más que eso, vamos a ser generosos. Quien salva un alma, salva su propia alma y brillará como un sol por toda la eternidad. Es decir, ayude a la edición de este libro. Nosotros necesitamos más o menos unos 13 millones de pesos más para terminar la edición. Ya están llegando algunas donaciones que están bordeando el millón de pesos, es decir, necesitaríamos más o menos otros 12 millones y medio. ¿Quiere usted ayudar? Y quiere usted recibir tal vez 10, 20 libros para que usted reparta ese libro de la confianza. Da una tal unción en los católicos, en las personas que lo leen, que la persona siente el abrigo y la protección de un Dios bondadoso que le dice: hijo mío, yo estoy aquí, no pierda la fe, porque yo siempre te protegeré. Y entonces uno sintiendo el cariño profundo de Dios infinito, uno dice: no voy a perder la fe, y uno puede hacerle muy bien a las otras almas. ¿Quiere usted ayudar con 100,000 pesos? ¿Por qué no un poco más, hasta 1,000,000 de pesos? ¿Por qué no ayudar a la edición completa del libro? Significa que estaríamos ayudando a un conjunto de almas grandes y estaremos rescatando la Colombia católica. ¿Quiere usted darle ese regalo a Dios? ¿Quiere darse ese regalo a usted para que Dios le sonría? Porque usted llegaría al cielo con un montón de almas que usted salvó gracias a que usted fue generoso. Si Dios le dio algunos centavos, qué buena utilidad para ello, que usted le dé a Dios una parte de esa manera para que salvemos almas. Muchas gracias.